Estamos transmitiendo. Yo también, Gabriel. Ya. Bueno, durante un minuto vamos a dejar la imagen puesta para permitir que las personas se comiencen a colgar el Facebook Live y iniciamos entonces la conversación. Yo tenía aquí unos comentarios que me salen en una, aquí está, ¿no? Cuando ustedes me digan, arrancamos. Yo creo que podemos arrancar ya. ¿Sí? Sí. ¿Dónde se ve el número de personas que lo están viendo? ¿Cuántas personas tenemos conectadas? En este momento 8. Ok. Ah, sí, exacto. Entonces, En el extremo superior izquierdo. vamos a ir viendo. Puedo comentar. Bueno, vamos a iniciar con nuestro primer Facebook Live, contándole a todos que hace un tiempo decidimos en la ANDI dar muchas discusiones que en el país nos habían venido darlas en forma técnica, en forma seria, en forma abierta, en donde tenemos la oportunidad de tener debates, donde tenemos la oportunidad de expresar las opiniones, tenemos la oportunidad también de disentir, quizá en un tono distinto al que se ha venido dando en todo el escenario político, que para nosotros es tan importante, digamos, de alguna forma recuperar la capacidad de debatir. En ese orden de ideas decidimos alrededor de uno de los trabajos que ha venido realizando la ANDI, que son los libros que hemos venido publicando y de los cuales voy a hablar ahora más adelante. Decidimos iniciar el debate de los libros, la divulgación del libro, y decidimos también comenzar a entregarlo en forma digital en general, digamos, a todos los colombianos mediante este instrumento, un instrumento donde básicamente lo que hacemos es invitar personas de la vida nacional, personas que saben de un tema y saben del otro, personas que además no siempre están de acuerdo con nosotros, pero que nos garantizan el debate y nos garantizan la conversación, pero bueno, ojalá lo que nosotros digamos pueda eventualmente ser oído y pueda ser incluido, digamos, dentro del debate nacional. Tengo hoy en día, digamos, como compañero, lo primero que voy a hacer es presentarlos. Tengo a Camilo Herrera. Camilo es el director, fundador, además la cabeza visible y líder de una organización que se llama Radar, una organización que además, bueno, Camilo tiene además muchísimos pergaminos, pero quiero decir, Camilo tiene además, digamos, el interés de que haya desarrollo económico en el país. Camilo tiene adicionalmente una opinión permanente sobre lo que está sucediendo en los mercados, dado que Radar, su firma, se dedica especialmente y en gran detalle a tratar de entender qué sucede en términos de consumo, de mercados, de qué está pensando el consumidor, de cómo están llegando eventualmente los distintos productos, etc. Y tenemos también a Andrés Espinosa Penworth. Andrés, bienvenido Andrés, Andrés es una persona que es economista de la Universidad de los Andes, ha ocupado muchísimos cargos, fue inclusive uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, especialmente en el área agrícola. Ha venido, digamos, especializándose en ese tema, que para nosotros es muy importante porque, entre otras cosas, nos permite imaginarnos
un país como el país que nosotros queremos. Nosotros hemos venido queriendo generar una discusión, él ha sido un actor principal en ello, una discusión alrededor del tema de la agroindustria en Colombia. Y hemos venido planteando cosas que además algunas veces, digamos, coinciden con las que históricamente ha desarrollado y ha planteado Andrés, de manera que ahora vamos a poder hablar un poco del tema. Un poco la mecánica, y les voy a contar un poco en qué estamos y cómo lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, el día de hoy vamos a presentar en general el libro, vamos a decir lo que tenemos por delante, el trabajo que se ha realizado. Es el segundo volumen de un libro que nosotros hemos denominado Estrategia para una nueva industrialización. La Estrategia para una nueva industrialización 1 había sido entregado en el año 2015, ahora estamos entregando en el año 2017 y lo hicimos en el SEC de Cartagena, el volumen 2 de la estrategia. Y en esa estrategia además profundizamos en algunos temas. Lo primero va a ser entregar el libro. Y lo segundo es que vamos a ir viendo mediante estas conversaciones, vamos a ir yendo, debatiendo cada uno de los capítulos y al mismo tiempo lo vamos a ir liberando en forma digital para que en general todo el mundo pueda tener el libro y esté a disposición de todos los colombianos, de la academia, de los empresarios, de los periodistas, en fin. Entonces, en ese orden de idea, lo que vamos a hacer es una corta conversación el día de hoy, ojalá sea 30, 40 minutos, no queremos quitar mucho de su tiempo, y la idea es que la gente tenga tiempo de rápidamente, digamos, enterarse de qué es lo que estamos diciendo allí, de cuáles son los pros y los contras que se están siendo presentados, y quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo, y que podamos hacerlo también mediante esta herramienta de estar en las redes, y que la gente pueda opinar, la gente pueda decirnos que si le parece, si no le parece, qué le faltó, qué no le faltó, o que pueda decir, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Camila. Inclusive podemos, y vamos a tratar de hacerlo en la medida en que la mecánica nos funcione bien, vamos a tratar de traer las opiniones de las personas de las redes para que podamos nosotros realmente pues, ser muy interactivos con el país en general. Nos interesa mucho, por ejemplo, ser muy interactivos con el mundo académico, nos interesa ser muy interactivos con los empresarios, con los periodistas, los medios de comunicación, etc. Dicho esto, voy a hacer la introducción del primer capítulo. Nosotros en el primer capítulo nos atrevimos a plantear unas hipótesis generales. La primera gran pregunta, que además será como el hilo conductor de todas estas conversaciones que hemos venido, o que estamos planteando, y que fue también el hilo conductor de la asamblea de la ANDI en el 10 y el 11 de agosto en Cartagena, es la pregunta de qué hicieron algunos otros países que no hizo Colombia desde el año 1990 hacia acá. ¿Por qué la pregunta así? Porque es evidente que en el año 1990 había un gran grupo de países que tenían un nivel de desarrollo muy similar, que de alguna forma se enfrentan a toda la apertura y la globalización que se da, digamos, en ese momento con la caída del muro de Berlín, con el glasnost, con la perestroika y con toda esta ola de apertura que llegó a Occidente también. Y cada país, digamos, toma una estrategia de se decidir por un camino, y hoy en el año 2017 nos encontramos en niveles significativamente distintos de desarrollo. Esa es la primera pregunta. Luego, por supuesto, detrás de esa pregunta está, digamos, la realidad que nosotros consideramos dura, de que a Colombia no le fue particularmente bien. De que uno se encuentra con otros países, como por ejemplo los países del sudeste asiático, o los países como Corea del Sur, o los países como Singapur, o algunos países en América Latina, incluso como Chile, como Perú, como México, o Costa Rica, países como Portugal o como Turquía, en donde o Israel, en donde uno encuentra que los niveles de desarrollo han sido, pues, en bastantes indicadores, significativamente mejores. ¿Qué hicieron ellos que no hicimos nosotros? Entonces la gran pregunta nuevamente del libro y de la introducción es esa, y nosotros nos atrevemos a lanzar la hipótesis de que en Colombia lo que hubo fue una gran diferencia en términos de cómo aproximarse al desarrollo económico, y que nunca fuimos verdaderamente conscientes de que en Colombia lo que había que hacer era un desarrollo empresarial basado en el desarrollo de la empresa. Yo me atrevo en el libro también a decir que economías como la economía china, que era una economía además, y lo sigue siendo por declaración constitucional, comunista, entiende eso, y siendo una economía comunista decide hacer un desarrollo empresarial profundo, un desarrollo empresarial serio, y hoy en día muchísimas de las más importantes empresas del mundo están ubicadas en China o son chinas. Entonces yo digo, la primera gran diferencia fue Colombia no hizo el desarrollo empresarial. La segunda diferencia es Colombia
se aboca a un proceso de apertura y no prepara su economía y no prepara, digamos, el sector empresarial y su industria. Y por el contrario, lo que hacemos es dedicarnos, digamos, a vivir de algunos commodities que ya producíamos o que íbamos a producir más adelante, digamos, en la década anterior, como es el caso del café originalmente, algunos, digamos, productos agrícolas, pero luego la minería y el petróleo. Y se olvida, digamos, del resto del desarrollo empresarial. Decimos más cosas y yo las voy a ir diciendo si les parece a lo largo de la conversación, porque me gustaría plantearle, digamos, con esos dos temas. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el libro, tuvieron la oportunidad de leer la introducción, y me gustaría como darle la palabra a los dos y comenzar, digamos, a tener una conversación. Ojalá la podamos hacer lo más fluida posible. Siéntanse, por favor, igual tranquilos. No soy moderador, soy solamente anfitrión, pero no soy moderador. Conversemos si quieren los tres. Si me permite, por favor, me gustaría empezar diciendo lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico que hace la Andy sobre lo que ha pasado en los últimos años. La realidad es que se nos vino encima la globalización en el año 90, se formalizó con la creación de NAFTA, la OMC, la Unión Europea, APEC, ASEAN, Mercosur. Estos fueron motores de desarrollo de esa época. ¿Qué hizo Colombia entonces? Implementó una apertura a ultranza, muy rápida, muy veloz, muy profunda. Hizo una cosa buena, creó el Ministerio de Comercio Exterior. ¿Para qué? Para manejar, administrar la globalización. Sí. Pero cometió un error de fondo, y es que acabó con las aduanas nacionales. La dirección de aduanas nacionales existió hasta la apertura, porque la idea de la apertura es que hubiera menos Estado. Y una de las fallas protuberantes que vemos hoy día fue precisamente haber fusionado aduanas con impuestos. La DIAN es una entidad muy poderosa, pero naturalmente el tema de política fiscal prima sobre todo lo demás. Y aquí lo que está haciendo falta es más Estado y más mercado. Seguramente del mercado hablará Camilo. Voy a hablar entonces del Estado, si le parece. Perfecto. ¿Qué hizo también que a mi juicio fue equivocado? Desmantelaron a Proespo. Proespo era un fondo de promoción de exportaciones. Se convirtió en 3 entidades: Bancoldex, Fiducoldex y Proespo, dirigido solamente al fomento de las exportaciones. Pero con el tiempo esto se desdibujó, se convirtió Proespo en Proexport, luego en Procolombia, y la verdad, dejamos de lado la promoción de las exportaciones. O sea, una de las razones por las cuales en Colombia hay desindustrialización y tampoco hay una fortaleza agropecuaria, porque estamos exportando lo mismo que hace 10 años en volumen, es porque no hay políticas de promoción de exportaciones. ¿Qué han hecho nuestros vecinos? El más exitoso es Perú. Tiene planes decenales de promoción de exportaciones. Van para el 3er plan. En agricultura, en agroindustria, tienen planes a 20 años. El próximo plan vence en el año 2021 y el exministro Benítez me comentó la semana pasada de Perú que están planeando prorrogarlo para el año 2031. Es decir, tienen políticas de Estado de largo plazo que dan otra cosa que son fundamentales, y es que hay estabilidad jurídica. Son planes decenales, 10 años, independientemente de los gobiernos. Entonces, esa preparación que Colombia hizo para la apertura, que a mi juicio fue equivocada. Fue lo mismo con los TLCs. Los TLCs son una apertura inteligente, programada y negociada. Tenía detrás lo que se llamaba la agenda interna. Se negociaron los TLCs y se archivó la agenda interna, que era la preparación empresarial para aprovechar y controlar los acuerdos comerciales. Eso se dejó de lado y ahí está en parte el fracaso que tenemos en la parte internacional. Una pregunta, Andrés. Cuando dijiste Colombia se preparó equivocadamente o se preparó limitadamente, ¿tú en qué crees que se preparó? ¿Qué hizo Colombia para prepararse para la apertura? Realmente. En la apertura, como lo dije al principio, fue acertado crear el Ministerio de Comercio Exterior. Sí. Pero lo hicimos bien y en el año 2003 tomamos la determinación de cerrarlo, porque ya la apertura había pasado, ya no había globalización, lo cual era equivocado, sí. Y se fusionó con el Ministerio de Desarrollo y se creó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ahí también se sacrificó la política industrial, porque realmente lo que le ha hecho falta a este país, y yo creo que la ANDI lo ha hecho de muchas maneras, hace falta una política industrial, y yo lo diría, de Estado, es decir, de largo plazo. Uno no puede tenerle miedo a la promoción de la industria, uno no puede tenerle miedo al control de la competencia leal, lo que está carcomiendo la industria, textiles, calzados, hilaturas.
es la competencia desleal. ¿Pero por qué? Porque realmente el Ministerio de Comercio abandonó la lucha contra la competencia desleal. Los instrumentos que tenemos, que están establecidos en el marco de la OMC, en el marco de las leyes colombianas, tienen 20 años y no han sido renovados. Mire la batalla en este momento que hay en el mundo por el etanol y el biodiesel a nivel mundial. Impresionante. Brasil, Argentina, transados en una pelea porque están decididos a defender su mercado. Como debe ser. Es que defender el mercado no es ir contra la apertura, ni contra los TLCs. La defensa del mercado es una obligación, sobre todo si estamos hablando de contrabando, de competencia leal con precios por debajo de su valor normal, o sea, dumping, o inclusive su facturación o contrabando técnico. Ahí es cuando se requiere una aduana. Y en eso Colombia falló de medio a medio. Camilo, calentando motores. Calentando motores. Yo creo que esto viene inclusive desde atrás y no solo desde la visión de comercio exterior. Solo hasta 1988 almacenes Éxito abre en Bogotá. La Colombia es un país de regiones que se construyó todo el siglo XX desde cada pedacito del país y lentamente comenzó a interconectarse y empezó a construirse como clústeres, como economías de escala, como grandes mercados que permitieron lentamente tanto a las empresas como al comercio, como inclusive a los hogares, entender qué estaba pasando en Colombia y en el mundo. O sea, la geografía que nosotros tenemos obviamente es un reto gigantesco, que no solo nos separa culturalmente, sino que geográficamente es una locura logística, por lo menos decirlo. Estamos hablando de un país que tiene por lo menos 40 ciudades con más de 250.000 habitantes. Entonces, ante ese riesgo logístico y ante esa dificultad que hay, Colombia se demoró mucho más que los otros países, más allá de las instituciones de las que hablan tanto Andrés como Urus, en construir los mercados nacionales que necesitaba construir. Uno hoy por hoy ve cómo todo el grupo antioqueño empezó ya a salirse de Colombia, como Almacenes Éxito compra el tema de retail en Brasil, en Uruguay, en Argentina, cómo Sura se mete a comprar las pensiones, cómo uno ve el grupo Argos está metiéndose en Centroamérica, uno ve cómo ya Colombia empezó a dar el brinco, tal vez 20 años tarde o 20 años después que el resto de los otros países. Pero esto viene no solo por esa falta de estructuras de mercados internos, sino de la vocación del empresario, porque nunca se le dieron los incentivos correctos. Estoy completamente de acuerdo con la ausencia de política industrial en Colombia. Bien lo decía Bruce en la asamblea y lo he leído en diferentes autores, que es el tema de la teoría de la política industrial es dejar hacer. El industrial lo que quiere es que lo dejen hacer, pero ni siquiera cumplieron con eso, porque no es que dejen hacer. Entonces el empresario intentaba hacer algo, inmediatamente lo regulan, lo sobreregulan, de una u otra manera lo limitan, tiene el problema de las aduanas, tiene el problema de la DIAN, tiene el problema laboral, tiene una cantidad de dificultades institucionales, donde me contaba una empresaria no hace mucho, que tiene 30 personas en la empresa dedicadas a contestar los requerimientos del Estado. Eso no hace competitivo de ninguna manera a un empresario. Si yo lo que quiero es que un empresario exporte, en el caso de que entienda que mi vocación va a ser exportadora, no solo debo crear las instituciones para que eso funcione, sino los incentivos para que el empresario colombiano quiera exportar. En este momento no existen los incentivos suficientes, y no me refiero a modelos como el Plan Vallejo o cosas de estas que de una u otra manera tuvieron muy buenos resultados en el pasado, sino que hoy el empresario no ve la importancia ni la necesidad de salir de un mercado local que le sigue demandando productos donde existen oportunidades, y ante eso obviamente no se ve forzado a ser más competitivo. Entonces simplemente compite con el mercado local. Cuando entran las industrias extranjeras, cuando entró todo este mundo después del consenso de Washington en el 89 y todo lo que ha pasado en libre comercio hasta la fecha, muchas de las empresas no tenían el músculo para competir contra marcas que ya tenían triatlones encima gigantescos y podían competir de frente. ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes están? ¿Quiénes mantienen la industria en Colombia? Los que han hecho la tarea, los que tienen visión de largo plazo, los que tienen vocación exportadora y sobre todo los que tienen como objetivo la satisfacción del consumidor. Me llama mucho la atención una frase que dijiste que se la he oído en varias ocasiones, digamos especialmente a funcionarios de los distintos gobiernos, en donde le echan la culpa un poco al empresariado, que el empresariado no ha querido ser competitivo, o que no ha tenido los incentivos para ser competitivo, o que simplemente, y como lo oí decir hace poco, que sencillamente se duerme en sus laureles y no trabaja. Eso es cierto, porque es que yo tengo la impresión de que no es así. O sea, yo tengo la impresión de que al empresario colombiano le cuesta mucho trabajo hacer muchas cosas, tiene muchos obstáculos, tiene una gran cantidad de, mencionabas ahorita, de temas como por ejemplo los trámites aduaneros, de temas como
bueno, lo que sucede, digamos, en el mundo laboral, que a veces se complica y no es suficientemente claro, el tema de la incertidumbre jurídica, el tema del cambio en las reglas, el tema de las licencias de construcción y licencias ambientales. Es decir, a mí por el contrario me da la impresión de que el empresario colombiano, si algo no es flojo. No, yo no estoy diciendo que sea flojo. Lo que estoy diciendo es que, y entendiendo de repente el universo de empresarios mucho más amplio, sí, desde el micro, el pyme, los chiquitos, hasta los grandes. Sí. ¿Quiénes son los grandes empresarios? Yo creo que ahí está la gran respuesta. ¿Quiénes son los grandes empresarios? La gente habla de, es que las grandes empresas se las ponen como un entalla gigantesco, malévolo, generador de riqueza. Uno las mira con calma y es gente que hace 30, 40, 50, 70, 80 años empezaron con una idea pequeñita y terminaron siendo grandes organizaciones y grandes empresas muchos años después, luchando contra todo ese aparato institucional, pero sobre todo luchando de una u otra manera contra una situación cómoda. La mayoría de los colombianos somos grandes empresarios y emprendedores por instinto, pero solo los que deciden pasar esa línea dan el brinco y dan un brinco gigantesco. Uno puede meter en la lista personas como Arturo Calle, la gente de Servientrega, Anatán Bursten de Toto. Uno podría hacer una lista gigantesca de gente que dijo, un momento, esto se puede, y puede uno construir empresa y puede poner al país en el mundo. Pero hay otros que dicen, no, yo me quedo con mi mercado local, me quedo chiquito, sigo pensando en ese hito que nos condenan muchas veces y las instituciones hacen que ese hito no tenga la suficiente motivación de ser roto. Si es tan difícil cumplirle al Estado, si es tan difícil hacer todo lo que tengo que hacer, pues prefiero quedarme donde estoy absolutamente comodito. Andrés, a mí me gustaría tomar partido aquí, si usted me permite. No, pues para estar alinearme con usted. Estoy de acuerdo, la verdad, a mí me parece que los empresarios colombianos son verdaderos químicos. Porque aquí, por ejemplo, para poder exportar hay que trabajar con 2 entidades distintas y cumplir por lo menos con 33 permisos, sellos, licencias para poderlo hacer. Entonces, los que están en los mercados internacionales son Quijotes, porque la verdad el Estado ha reemplazado los aranceles con medidas no arancelarias y está trabando la operación diaria a todo nivel: industria, agroindustria, agricultura y, por supuesto, ahora faltaba la minería, que también tiene sus dosis de complicación. Entonces, me parece que los empresarios colombianos están haciendo lo posible para, ¿cómo hace un empresario, Camilo, para lidiar con la ausencia de seguridad jurídica? Si no sabe si la resolución que salió hoy se va a mantener por una semana, un mes, un año o 10 años. Lo más probable es que cuando llegue un nuevo funcionario, que además tienen todos el mismo complejo, yo le digo que trabajé en 8 gobiernos distintos, todos tienen el complejo de Adán. El complejo de Adán es que todo lo que se hizo antes está mal hecho. Sí. Ahora que llegue yo, lo vamos a hacer bien. Y destruye todo lo anterior. Y vuelve y se conecta. Y al año se va y no le importa. ¿Y en qué queda el empresario? ¿Con la norma anterior o con la nueva? Un ejemplo con este término. Me decían 2 funcionarios de la Embajada Americana las dificultades que tienen, por ejemplo, para trabajar con el ICA. El ICA tiene la clave de la agroindustria de exportación del país. ¿Por qué? Porque todos esos productos que tienen riesgo tienen un problema de admisibilidad sanitaria. Trabajan todo el año. Llegan en enero, no, el señor tal ya no está. No, pues como era contratista, lo despedimos. ¿Cuándo vuelve? Puede que vuelva en febrero, puede que no. Entonces, muchos no volvían y en febrero tenían que volver a trabajar. Por eso el tema del aguacate se ha tomado 10 años. Es un tema que se resuelve en 2, pero tomamos 8 adicionales porque no hay continuidad. Entonces, los que salen adelante son verdaderos Quijotes. Yo los defiendo y los admiro, los respeto, porque si lo hacen contra el Estado mismo. Hace poco tuve la oportunidad de ir a una reunión en la cual estaba el director del Departamento Nacional de Planeación, que había hecho un estudio que me dio a conocer, en donde decía, o trataban de recopilar cuántas normas, cuando digo normas me refiero a actos administrativos, decretos, leyes, actos legislativos, en fin, cuántas normas se habían promulgado en Colombia del año 2000 al año 2016 que tenían que ver con el sector privado o que afectaban la actividad privada o la actividad empresarial. Me gustaría preguntarle a ver si alguien sabe o tiene una idea. Si alguien lo sabe, no lo diga lo que dijo el director de planeación, pero si alguien no lo sabe, quisiera oír como la apuesta. 50. ¿50 no? No. Trámites, por año. Sí. Bueno, pues la cifra, ya veo que tú tampoco sabes. La cifra es 79.000 normas en los últimos 16 años han sido promulgadas que le cambian la actividad empresarial
a uno u otro empresario, porque algunas son del sector agrícola, otros son, claro, otro sector minero, tienen que ver con el tema ambiental, en fin. Pero es evidente que en un país en el cual se produce 79.000 normas, algunas seguramente han mejorado la actividad empresarial, claro. Pero también hay muchas que simplemente lo que han hecho, por ejemplo, es pedir informes adicionales, reportes adicionales, controles previos de un estilo o del otro. Es muy complejo. A mí, si uno tuviera que, como para ir redondeando, porque queremos darle como el feeling a las personas de lo que estamos diciendo, esta es la discusión que estamos dando en el prólogo del libro. En el prólogo del libro lo que estamos tratando de identificar qué es lo que Colombia ha hecho mal, porque yo creo que sí llegó el momento de que nosotros pensemos qué es lo que no hemos hecho, lo que no hemos hecho bien. ¿Por qué nos han cogido ventaja? Porque un país, como menciona Andrés, como Perú, que a uno le parecería que es un país que no tiene mayor ventaja de ningún estilo, o sea, no son Alemania en términos de su formación, por ejemplo, de educación. Un país como Perú no pudo haber cogido tanta ventaja, por ejemplo, en el tema de lo industrial. Y yo creo que eso es un poco como verdaderamente la gran reflexión que nosotros tenemos que hacer en este momento. ¿Qué nos ha hecho bien Colombia? Porque les quiero decir una cosa, cuando yo hablo con algunos economistas todavía me dicen que no, señores, lo que ha pasado es que en Colombia lo que ha habido es que algunos se han dedicado, digamos, a capturar al Estado, y capturando el Estado no han dejado que la apertura funcionara. Es decir, todavía hay gente que dice que la apertura sola produce un grado de desarrollo mayor. Y es claro que la apertura sola no lo produce. La apertura es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Tenemos que tener una economía de mercado que funcione. Claro que sí. Entre otras cosas lo digo para que no se vaya a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que no haya apertura. Lo que estoy diciendo es que la apertura tiene que estar acompañada de muchísimas otras cosas. Entonces, dicho eso, uno que diría, digamos, más allá de los casos que yo creo que podemos hablar horas, nosotros ustedes, digamos, de casos, digamos, que nos parecen aberrantes, nos parecen terribles desde el punto de vista de competitividad. Más allá de eso, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser como las próximas? Si uno quisiera hablar, por ejemplo, con los candidatos a la presidencia de la República, ya que estamos con ese tema, uno que quisiera pedirle a los candidatos para que de alguna forma Colombia retomara un rumbo, o si no es retomara, que tome por primera vez el rumbo del desarrollo empresarial. No sé si Camilo se aventura a darnos la primera. Yo creo que Andrés lo planteaba muy bien, cogimos un pedazo de la apertura y el otro, y es la apertura, listo, abrió un mercado, entraron productos, salieron productos, pero no pensamos en la agenda interna. Y caímos en la trampa de una cantidad de excusas que siempre han estado en Colombia, mantenerlas como escudo, tanto unos como otros, para no avanzar. Que no hay infraestructura, sí, pero eso es un hecho, ya no la hay. Hasta que no la construya no la hay, y no me voy a quedar esperando a que haya infraestructura para poder actuar. Sí. Que están las FARC, pues hasta que las FARC no desaparezcan, o no se vayan, no se desmovilicen, pues van a estar ahí. Ahorita tenemos dos palabras nuevas que tenemos que acostumbrarnos a ellas. Uno es precio de petróleo, y dos, cambio climático. No podemos controlar el precio del petróleo. Si el precio del petróleo sube, nos revaluamos. Ese baile no tenemos el más mínimo control sobre eso. Y segundo, si llega la niña o llega el niño, nos pega durísimo. Y son dos cosas que sabemos que sistemáticamente son volátiles y no vamos a poder controlar. O sea, no podemos hacer nada contra eso. Entonces, sería fundamental decirle desde ya, tanto a candidatos como al Estado, en plan de política de Estado, cómo nos vamos a preparar para esos golpes de mercado que sabemos que van a seguir viniendo. O sea, esos flujos de precios del petróleo y por ende los flujos de capital que eso va a generar, le va a pegar a la economía durísimo. Y sabemos que el cambio climático tiene la presencia del niño y de la niña, por lo menos no sabemos qué más puede pasar, que nos va a causar unos problemas en precios de alimentos, en un tema de abastecimiento en el mercado y una cantidad de cosas que no es que va a ser algo nuevo, ya sabemos qué pasa. E inclusive países como los Estados Unidos, que es un país absolutamente desarrollado y brillante en políticas, tienen a Houston inundado. O sea, no es una cosa que uno diga, ellos lo pueden parar, no se puede parar. Uno prepararse para lo que viene y hacer las contenciones que se necesitan. Entonces yo diría que una de las primeras líneas que tenemos que hacer de política industrial en Colombia a nivel estatal es, como lo dice Andrés, uno, definamos una cosa a largo plazo. Yo no sé desde lo normativo, eso tiene que ser ley, eso tiene que ser un acuerdo público-privado, no sé cuál sea la figura, no, el tema jurídico yo no lo domino, pero una de las partes fundamentales es por decir, esos factores exógenos que nos van a pegar y nos van a seguir pegando, ¿cómo los vamos a controlar? Tanto el sector público como el sector privado, para que todos aprovechemos y hagamos los colchones que se necesitan para eso. Yo diría definitivamente que se requieren políticas de largo plazo. En la parte industrial, pues se requiere una política industrial que promueva la industria sin ninguna vergüenza. Realmente aquí se habla ideológicamente, la apertura es suficiente. Y el que se oponga a eso, naturalmente le cae encima del punto ideológico, y creo que eso es un error. Todos los países... ¿Puedo dar fe de eso? ¿Dime? ¿Puedo dar fe de eso? Todos los países que se han desarrollado a nivel industrial es porque han tenido política activa. Es que realmente el Estado, si digamos el diagnóstico de la ANDI es correcto,
que ha habido fallas estructurales de política pública, pues hay que empezar por ahí, por corregir esas fallas estructurales. Entonces tiene que haber ante todo una política estructural de largo plazo que promueva la industria. El tema de las exportaciones es complementario a la industria, porque yo estoy de acuerdo con Camilo, hay que salir a los mercados, tiene que haber un fortalecimiento. Mire, aquí exportábamos hace 11 años $6.000 millones a Venezuela. El 19 de abril del año 2006, el presidente Chávez dijo, me voy de la Cámara. Perfecto. Tuvimos 5 años, porque eso decía el acuerdo de Cartagena, que había 5 años de plazo para prepararse. No nos preparamos, estamos exportando $150 millones. Claro, el mercado venezolano desapareció, pero diversos estudios confirman que no reemplazamos a Venezuela. Simplemente se perdieron 6.000 millones y a nadie le importó, a nadie le preocupó. ¿Cuántos empleos industriales se perdieron por eso? ¿Por qué? Porque no hubo seguridad jurídica para impulsar otros mercados con políticas de promoción de la industria y de las exportaciones. Aquí cada vez que hay un problema, y se vio en la asamblea de la ANDI este año, bajan los aranceles. Aquí la única política es como la del Banco de la República. Hay un problema, bajan la tasa de interés y ya hicieron su trabajo y se van para su casa de almorzar. Realmente el gobierno anunció el día de la asamblea bajar los aranceles a los bienes y materias primas no producidos. Es la única política que ha hecho sistemáticamente ese gobierno. Andrés, danos un ejemplo de lo que tú considerarías que es una política, porque mucha gente cree que es que estamos pidiendo subsidios o que estamos pidiendo proteccionismo. Danos un ejemplo de lo que tú considerarías sería una política. Lo más sencillo es el tema de competencia leal versus proteccionismo. Si uno lucha contra el contrabando vale $6.000 millones. Mire, en el año 90, el contrabando era una cosa menor. El lavado existía, ya había narcotráfico. Pero el narcotráfico guardaba su plata en caletas, las guardaba en las fincas y debajo del colchón. Hoy día el narcotráfico mueve esos dineros a través del contrabando con una tasa de cambio 30 o 40% inferior a la tasa representativa del mercado. ¿Quién compite? ¿Cómo compite un productor de zapatos, de textiles, confecciones, con una tasa de cambio, digamos, de 2.000 pesos? Porque eso es lo que realmente implica. Es una tasa de cambio de 2.000 pesos si compran en China o en Brasil muy barato, lo traen vía, no sé, la zona libre de Colombia, Panamá, entra aquí, no hay forma de competir. Pero solamente cuando sale Arturo Calle y dice que va a despedir 1.000 personas, sale Fabricato y dice tengo que cerrar porque el contrabando me tiene loco, bajan los aranceles, me inundan de importaciones de textiles, entonces tengo que cerrar. El gobierno dice, bueno, vamos a ver precios indicativos. Por favor, lo primero que hay que hacer, complementado con una política industrial, es revisar las medidas de defensa comercial que tiene la OMC y tienen todos los tratados. Pero aquí el Ministerio de Comercio, cuando uno va a solicitar una salvaguardia, lo llenan de papeles para que no se pueda poner. Derechos compensatorios contra los subsidios, imposible. Derechos antidumping, lo que pasó, por ejemplo, el caso emblemático es lo que pasó con Michelin. Es una compañía llamada Uniroyal inicialmente. Estuvo aquí 40 años. Solicitó protección porque las llantas de la China lo estaban reventando. Fue el ministerio. Solicitó una apertura de investigación de antidumping. En Estados Unidos toma 45 días en el momento en que se hace la apertura y se imponen derechos antidumping preliminares. En Colombia toma 1 año los preliminares. Cuando salió la resolución, ese mismo día desde el país de la orden cerramos la empresa en Colombia y se perdieron 1.200 empleos. ¿Por qué? Porque aquí no hay defensa comercial del empresario que trabaja legítimamente, que paga impuestos, por ejemplo, muy altos, el 70% promedio de utilidades. El contrabando no paga impuestos, no paga IGA, no paga renta, no paga nada. Realmente, ¿quién compite contra esa situación? Y estamos hablando cerca de 40 billones de pesos que están en el mundo ilegal, sin pagar impuestos. Entonces, lo primero es luchar contra la competencia leal, no con una ley anticontrabando que realmente no ha tenido dientes y no ha funcionado, no. Eso se hace es con medidas comerciales. Como desde el Ministerio de Comercio, derecho antidumping, derecho compensatorio, precios mínimos, dándole protección al comerciante y al productor. Si eso se complementa con una política industrial, naturalmente, yo sé que hay gente que tiene miedo a los subsidios. Los subsidios son necesarios para empresas que están naciendo, para empresas que están saliendo. Simplificación de trámites, simplificación impositiva para los primeros 5 años. Ya después camine sola, pero eso hay que hacerlo a todos los niveles, tanto industrial como agrícola. Sí, yo quisiera, digamos, antes de pasar algunas preguntas al público que tenemos aquí, tenemos a más amigos de los medios de comunicación presentes, varios,
Yo quisiera puntualizar dos cosas. Evidentemente, contrabando es una cosa y comercio desleal es otra cosa completamente distinta. Nosotros somos defensores de que hay que hacer las dos cosas. Nosotros creemos que hay que, y por eso hemos lanzado la Alianza Latinoamericana contra el Contrabando, que por cierto ha venido creciendo en América. Lo lanzamos en la Andi hace 1 año y medio, y luego lo llevamos a la Cumbre Iberoamericana de Presidentes que hubo en Cartagena. Bueno, pues ya hubo una gran cumbre en Santiago de Chile, la próxima va a ser una cumbre en Guatemala, la próxima va a ser una cumbre en Brasil. De verdad que lo que tenemos en este momento es una gran cantidad de países, así como mencionaba Andrés, que lo que tenemos es en este momento un contrabando estimado de cerca de $6.000 millones para Colombia. Cuando vimos los datos para América Latina, nos encontramos con cifras que van entre 57.000 y 70.000 millones de dólares por año de productos que entran de contrabando a todo el continente. Ustedes se pueden imaginar el daño que eso le hace a las empresas, lo que le hace, evidentemente, por supuesto, al empleo. 57.000 millones de dólares de cosas que entran. Además, en la mayoría de los casos entran a compañías informales, a compañías que no pagan impuestos, a compañías que no contratan bien a sus trabajadores, a compañías que adicionalmente no pagan, digamos, seguridad social, que no contribuyen a la salud. Es decir, hay un problema grande. Y luego la otra discusión grande es la de la defensa comercial que menciona Andrés, en la cual yo quiero pues insistir, porque yo siempre, inclusive yo me gané una pelea muy grande con alguna ministra de este gobierno, pero anterior, porque yo una vez dije que Colombia no defendía dignamente a sus empresas. ¿A qué me refería yo? Me refería a que cada vez que uno se encuentra con que efectivamente hay alguien que está haciendo dumping, Colombia toda debería ponerse muy brava. Y no deberíamos aceptar que nos hicieran dumping. El dumping es una trampa en el comercio. Y sobre todo no podemos entonces, además, demorarnos nosotros 1 año completo en resolver si hay medidas cautelares o no hay medidas cautelares, y si sí hay o no hay en un momento dado verdaderamente una medida antidumping. Es decir, además la carga de la prueba toda queda en manos, digamos, de la víctima del dumping, que es la empresa colombiana, que quién sabe si tenga oxígeno para durar 1 año, muy probablemente no, y tenemos una gran cantidad, bueno, la multinacional de la cual nos habla, tenía oxígeno, pero dijo, no, en Colombia no lo quiero hacer, y se llevó su planta para otro sitio. Yo por eso he venido, digamos, abogando porque Colombia verdaderamente cambie, digamos, el chip en términos de decir, hombre, sí, la forma de desarrollarnos es con actividad económica. Y la forma de generar actividad económica, la única forma conocida de generar actividad económica es apoyando a la empresa o las empresas. Inclusive puede ser empresas públicas, es decir, puede ser empresas públicas de Medellín, puede ser como es Ecopetrol, una empresa mixta, o como lo es ISA. Es decir, eso también está bien. Y inclusive en China, por supuesto, hay empresas que son del Estado. Ahora solamente el 7% de las empresas chinas son del Estado, como para que todo el mundo sepa. Entonces la idea sí es que todo el mundo pudiera verdaderamente entender que es un gran patrimonio verdaderamente de nuestra economía y de nuestra sociedad, el sector empresarial, y que uno debería impulsarlo. Y por último, mencionaste el tema de los subsidios para emprendedores. Si queremos que Colombia sea verdaderamente un clúster digital en donde los jóvenes muchachos se deciden a lanzar nuevos apps y nuevas iniciativas digitales, pues hay que generar las condiciones. Yo le preguntaba en la asamblea de la ANDI, en el SEC, le preguntaba a 2 o 3, hombre, ¿en qué momento ustedes deciden volverse, por ejemplo, compañía? Yo sé de mucha gente que está haciendo desarrollos de apps en su casa o en las universidades. Bueno, ¿en qué momento usted se vuelve compañía? Usted se vuelve una SAS, entonces usted pide un número de identificación tributaria, entonces usted además paga, digamos, a sus trabajadores y los inscribe y paga las prestaciones sociales. Y la verdad hay un temor inmenso de dar ese salto porque es muy difícil entrar al mundo de la formalidad. Tenemos que favorecerlo, tenemos que propiciarlo, tenemos que incentivarlo. Yo quisiera, digamos, pasar a las preguntas que pueden ser preguntas para cualquiera de los tres, y no sé de ustedes quién tiene preguntas. Allá nuestros amigos de los medios de comunicación, tenemos algunas también por las redes, no sé si me las pueden pasar. ¿Sí? Pues una pregunta. Freddy, por favor, pónganle el micrófono para que oigan en la... Ahorita lo molestamos. Básicamente... Pero hagámoslo a través del Facebook. Sí, claro. Aprovechar. Sí. Doctor Cruz, de pronto, como usted lo decía, y como alguna vez lo hablamos, pues la ANDI ha venido, digamos, insistiendo en el fortalecimiento de toda la industria y la política industrial, pero si realmente uno mira de la presentación del libro que se hizo, el tomo 1, por decirlo de alguna manera, a digamos, no se tienen muchas diferencias. Entonces uno podría decir que no se ha tenido tantos avances como uno pensaría, y no sé, y ahí va la pregunta, si es que de pronto ha faltado voluntad del gobierno para implementar una verdadera política industrial en 3 aspectos fundamentales. Por ejemplo, la industria siempre se ha quejado
del tema de los servicios, más que todo el tema de lo que es la energía, el costo de la energía para la industria. Es uno de los aspectos. El tema de la regulación, tienen demasiadas normativas para poder desarrollar, digamos, una serie de proyectos en el sector privado. ¿Cómo es esa serie de cosas que de pronto no dejan despegar la industria y eso se ve en las cifras? Sí, gracias Freddy. Yo lo que le diría es lo siguiente: eso no es un tema solamente de este gobierno, inclusive de los gobiernos anteriores, sino es un tema como de todo el país. Este fin de semana, por ejemplo, veíamos en algunas columnas de opinión, yo por lo menos vi dos que me llamaron mucho la atención en la prensa nacional, en donde, por ejemplo, alguien dijo, yo había hecho una propuesta, recuerden ustedes, que está contenida en el libro, donde decimos, en el largo plazo nosotros tenemos que llegar a una tasa plana que permita que los impuestos sean del 25% para todo el mundo, por lo menos para todas las empresas, que era entre otras cosas la misma idea que había hace 6 o 7 años. Ya habíamos dicho, vamos a tratar de ahorrar lo que nos está sobrando el ingreso petrolero y busquemos bajar los impuestos, lo habíamos dicho. Lo repetimos en el libro, está incluido en el libro, y salió a decir, y alguien muy importante, economista muy importante, salió a decir, si están haciendo propuestas de rebajas de impuestos, que nos digan entonces dónde las conseguimos. No es del gobierno, pero sí es un poquito como la posición, digamos, ideológica que hay alrededor de los empresarios. Otra columna decía, y los empresarios tienen descaro de pedir rebaja de impuestos, decía otra economista muy famosa, y decía, pero ¿cómo así que tienen descaro de pedir rebaja de impuestos? Es decir, la rebaja de los impuestos se tiene que producir y se tiene que producir pronto en un país como Colombia, porque si no perdemos toda la competitividad y nos van a ganar en la competencia internacional. Entonces yo lo que digo es que en Colombia tenemos que verdaderamente cambiar el chip, que entendamos el valor que tiene el poder producir cosas, el valor que tiene poder generar empleo, el valor que tiene que esa generación de cosas y de empleo, por supuesto, genere, digamos, mayores impuestos. Y con eso se hace toda la inversión social. No va a haber el post-conflicto, no se va a poder financiar el post-conflicto si no somos capaces de producir en el resto de la economía. Los impuestos no son más que una transferencia de la gente que produce a la política social y la política pública. Esos son los impuestos. De manera que sí, usted tiene razón. Nosotros hicimos unas propuestas hace 2 años. Muchas de ellas, digamos, han sido atendidas en lo micro, no en la estructura de política pública. Realmente no ha habido un cambio importante en términos de la política empresarial. No, Colombia no ha entrado en ese mundo. Nosotros aspiraríamos a que entre relativamente pronto. Este segundo tomo, para los que ya han tenido la oportunidad de verlos y para los que lo van a ir viendo, digamos, en la medida en que lo vamos a ir liberando digital apenas terminemos esta sesión, este segundo tomo toca otros temas y toca temas nuevos que nos están preocupando. Por ejemplo, el tema de las consultas populares. Eso es un tema nuevo, es un tema que para nosotros, en términos de la actividad empresarial, pues nos ha generado un reto nuevo. O sea, yo le pregunto a todo el mundo, ¿alguien sabe cuándo se puede hacer una consulta popular o no? ¿A qué sirven las consultas populares? O sea, yo puedo, por ejemplo, y ese es el ejemplo que yo pongo como para que la gente se dé cuenta de la sin salida en la cual estamos. Si yo soy una empresa y no obtengo una licencia ambiental, yo puedo lograr que una consulta popular me dé el permiso que no me dio la autoridad ambiental, que sería el caso como contrario, digamos, a lo que sucedió en Cajamarca, digamos. ¿Sí? Yo puedo, por ese camino puedo hacerlo. Pues yo creo que como están las cosas, sí, yo pudiera hacer una consulta popular y decirle entonces al mundo que mi población, mi pueblo, sí quiere esa actividad, pase lo que pase con el tema ambiental. Es decir, ahí hay temas que nos falta por reglamentar. Yo siento que no hemos avanzado en la política pública en realidad en ello. Creo que sí hemos tratado de hacer algunos esfuerzos en algunas cosas en particular que uno tiene que reconocer. Sería injusto no reconocerlo, porque aparte hay funcionarios públicos que hacen pues, medianamente bien su trabajo, pero es un poco más como una convicción del país. Colombia quiere o no quiere sacar sus empresas adelante, ¿le parece valioso o no le parece valioso? En el Congreso, hoy en día, por ejemplo, la reforma tributaria del año 2014 y la del 2016, que yo salí tremendamente decepcionado un poco de lo que sucedió allí, la discusión siempre era, que la paguen las empresas. ¿Por qué no lo van a pagar las empresas? Y les parece que es sencillísimo que las empresas paguen impuestos. No, destruyen empleos. Lo que sucedió con el tema laboral. Se destruirán algunos empleos con el tema de la jornada de las 9 a las 10. Hay otra cosa que quiero decir es que las próximas discusiones que vamos a dar en este tipo de conversaciones tienen que ver con economía digital, con innovación. Vamos a tocar el tema tributario, vamos a tener expertos tributarios. Vamos a hablar del tema de infraestructura, que lo mencionaba de alguna forma Camilo también en ese momento. Vamos a hablar de crecimiento verde, de agroindustria. Seguramente lo volvemos a invitar, doctor Andrés, para que nos hable de este tema. De encadenamientos productivos, del tema laboral, de educación, de seguridad jurídica, de salud, de emprendimientos y, por supuesto, del tema que nos
molesta a tantos, pero que de alguna forma está generando como un movimiento nacional, que es el tema de cuál es el efecto de la corrupción sobre el desarrollo económico, que va a ser como el último de este bloque de Facebook que vamos a hacer. No sé si alguien quiere añadir algo a la pregunta de Freddy. Sí, yo quisiera hacer un comentario sobre el tema tributario. Pues, en este momento parece que han salido del país 7.500 personas, entre personas naturales y jurídicas, desde el punto de vista de residencia fiscal. O sea, se fueron de Colombia. Estos patrimonios son patrimonios importantes que decidieron no invertir más en Colombia. Entonces, que tengan empresas acá y sigan con sus empresas. Pero las inversiones nuevas se están haciendo en el exterior. Y eso se ve un poco en la balanza de pagos del Banco de la República, donde realmente la inversión en el exterior de colombianos está creciendo. Y eso está generado en buena parte por la carga de tributación. Es que tenemos el doble del promedio de los países de la OECD. ¿Qué va a pasar cuando entremos a la OECD? Nos van a recibir felices, porque realmente no somos competitivos. Tenemos el doble de la carga tributaria sobre utilidades. Le propongo una cosa. Además tengo preguntas aquí en las redes que podemos ir sacando rápidamente por respuestas cortas. Por ejemplo, Wendy Correa nos pregunta cómo hacemos para crear una coexistencia equilibrada entre las grandes empresas que logran mantener economías de escala con bajos costos de producción y las pequeñas y medianas empresas que deben lidiar con altos costos. Esto es muy interesante porque esto al final está hablando del emprendimiento. Y del ciclo de vida del empresario. Uno arranca siendo pequeño. Sí. Yo fundé Radar hace 15 años, uno arranca con las uñas, pero una de las cosas que uno tiene que hacer en Colombia y fortaleciendo ese discurso cada vez más es, uno debe empezar formal para seguir formal. No empiece informal bajo este mito de arrancar en un garaje, pagando contratos por servicios y haciendo las cosas en la raya de la ley, en vez de comenzar donde tiene que comenzar en la norma, y después el brinco para, como lo planteaba usted, ese brinco a pasar a lo formal, pues ni siquiera existe. Una de las cosas grandes que tienen que hacer las pequeñas empresas de entrada son entender que no son pequeñas empresas, son empresas. Tienen que estructurarse como empresas. Pero perdón, ¿tú crees que es solamente que las pequeñas empresas crean eso? ¿O que uno debería crear una regla especial, una ley especial, una reglamentación especial para las empresas, para las pequeñas empresas, donde uno puede hacer algo súper simple, donde sabe que usted paga el 10% de impuestos? Y no lo enredemos, casi como algo así como lo del monotributo a la tienda de barrio. A las tiendas de barrio. Exacto. ¿Sabe que ya está incluido? Sí, ya está incluido el tema de prestaciones sociales, ahí está los parafiscales, está incluido este tema y tal, y usted en la medida en que va creciendo, pues en actividad de alguna forma de pronto se va volviendo más formal. Además, no debe ser tan costoso tampoco ser una empresa grande. Es decir, llegar a ser empresa grande no puede tampoco generar, digamos, no puede haber unos escalones que generen desincentivos para crecer, es lo que quisiera decir. No, estoy de acuerdo, tiene que haber una gradualidad normativa y una gradualidad tributaria e inclusive laboral, sin, obviamente, ir en contra de los deberes y los derechos que existen en el mercado. El tema está en poder que la gente, el empresario, el emprendedor que está comenzando y el comprador, que quizás es uno de los que más desequilibrio nos causa en un momento dado, entiendan la importancia de lo formal y de lo legal. Estamos culturalmente acostumbrados a lo no formal. Cerca de la mitad del 50% del gasto de los hogares en este momento se hace en canales no formales, donde no solo hay una cantidad de producción no legal, posiblemente ilegal, donde inclusive hay contrabando, hay una cantidad de cosas absolutamente complejas por el flujo efectivo que tenemos en el mercado, que hace que nuestra economía esté casi que partida en dos. Una economía formal que cumple las normas, sí, y tiene que mantener toda la otra que no cumple las normas. Pero puedo disentir de ti. Claro. Porque es que yo creo que eso no es culpa del consumidor ni del hogar. No, de todo. A mí me parece que yo creo que es claro. Alguna vez me acuerdo ya un amigo de la prensa me dijo, pero ¿cómo decirle a la gente que compra acero más caro acero más caro y hay acero más barato? Y yo creo que la lógica del consumidor es un poco esa. El problema es que el acero más barato estaba llegando bajo condiciones de competencia desleal. Entonces ahí el Estado es donde juega un papel importantísimo, digamos, en generar incentivos. De repente, inclusive, el pequeño emprendedor, el pequeño empresario debía simplemente registrarse, ni siquiera pagar un peso de impuestos. De pronto hasta recibir subsidios, en lugar de pagar impuestos. Pero es que nosotros tenemos que entender el valor de que esos emprendimientos salgan adelante. Tenemos más preguntas. Hay alguien que pregunta de los temas. Bueno, aquí hay una cosa que es interesante. Y de pronto Andrés nos ayuda con esto. Alejandra Salazar nos pregunta, de los temas que preocupan a los empresarios, ¿cuáles creen que son realmente atendidos en el COMPES industrial o desarrollo industrial que salió el año pasado? No sé si lo conocen. Entonces, si Imelda de pronto quiere... Sí, el de desarrollo productivo. De pronto Imelda nos responde a esto. El PDP. No, básicamente lo que aborda el PDP, que se trata de toda la política de industrialización, es las apuestas productivas y cómo focalizamos apuestas productivas frente a lo que teníamos antes,
que eran una mano de apuestas productivas demasiados y era imposible pues realmente apostarle a ningún sector. Entonces ese tema se está abordando. Igualmente el tema de capital humano también se aborda en el COMPES, el de ciencia, tecnología e innovación. Quedan unos por fuera, como es el tema del costo país, igualmente queda por fuera el tema de formalización. Si hay preguntas en la sala, por favor levanten la mano. Pero esos dos temas son esenciales. Costo país y formalización son la esencia de la competencia que puede tener una empresa. Sí, la formación. En este momento el tema de formalización es el eje grande que tenemos que lograr ordenar. Me faltó decir que Freddy era de CMI, gracias Freddy por la pregunta, y Luis Enrique de Caracol, entonces gracias Luis Enrique, por favor. Sí, doctor Espinosa, ¿usted cree que se equivocó o se ha equivocado el gobierno nacional en el manejo de la política para fortalecer la industria colombiana? Porque es que uno hace un recuento, este gobierno ha lanzado PIPE 1, PIPE 2, PIPE 3, todo lo que usted quiera, y el tema de la política arancelaria, como usted dice, es la única alternativa que tiene el gobierno. Mi primera pregunta, ¿el gobierno definitivamente se equivocó de cabo a rabo en cuanto al tema de la política para hacer un sector empresarial fuerte y competitivo en los mercados internacionales? Y la segunda inquietud es el tema del narcotráfico. En su opinión, ¿usted cree que definitivamente el narcotráfico sigue permeando la economía colombiana y ese es el gran problema para combatir el contrabando? Porque es que es increíble que el gobierno no haya podido combatir el contrabando. Uno siempre escucha que sí, que hay operativos en Medellín, en Cali, en Bogotá, pero usted va aquí a San Victorino, estamos inundados de contrabando. O sea, a este gobierno le quedó definitivamente grande controlar el contrabando. Mire, este gobierno llegó en agosto del año 2010. La primera medida que tomó esta administración fue bajar los aranceles en diciembre. Hizo una reforma supuestamente estructural arancelaria, porque siempre ha pensado que bajar los aranceles es la solución, porque empuja a los empresarios a la competitividad y bajo la ley del mercado entonces va a llegar la competitividad, la productividad y la bonanza empresarial. No es cierto. Estas reformas arancelarias realmente desprotegieron a la industria. Cerca del 90% de los aranceles de los industriales son cero o inferiores a 5%, como lo menciona el estudio de la ANDI. Entonces realmente protección arancelaria no hay. Eso es una realidad. Si teníamos los TLCs, ¿por qué el gobierno no esperó a que los tratados de libre comercio, que tienen una degradación gradual, operaran en el mercado para ajustar, para permitir a que los empresarios se ajustaran a los nuevos niveles de competencia? Lo segundo, eso no fue responsabilidad de este gobierno. Realmente durante 11 años la tasa de cambio fue un elemento que destruyó la base empresarial y los empresarios prefirieron, en vez de producir, importar. Claro, a 1.700 pesos es mejor importar. Entonces, primero importaban la materia prima, luego la maquinaria y luego el producto terminado. Cuando la tasa de cambio se trepa por encima de los 3.000 pesos, entonces ya las importaciones no sirven y su aparato productivo está totalmente desajustado porque se acostumbró a que el negocio era importar. ¿Pero eso es responsabilidad del gobierno? Sí. La tasa de cambio no, pero el modelo de negocio sí, porque no hubo en ningún momento una política de desarrollo empresarial. Como decía muy bien Imelda, aquí realmente se priorizaron 1.250 sectores. Obviamente, cuando uno prioriza a todos, realmente no prioriza a ninguno. Tenemos que escoger un grupo realmente que pueda ser competitivo en el mediano y largo plazo y apostarle todos los caballos del financiamiento, del emprendimiento, de la innovación, de la tecnología para que podamos ser competitivos. Respecto al segundo punto, el narcotráfico, ese es un animal, una bestia muy grande, la verdad. Y aquí lo que ha pasado es que todos lo sabemos. El mismo gobierno lo ha aceptado. El año 2011 al 2016, el Estado no hizo absolutamente nada para controlar los cultivos de coca y por eso pasaron de 64.000 a 198.000 o 188.000 hectáreas y pasamos de 300 a 950 toneladas métricas de pasta de coca y eso naturalmente está inundando el mercado. Yo creo que dinero narcotráfico sigue dando vueltas por el comercio, por la industria, por la agricultura, por todas partes, porque no hay forma de trancar semejante cantidad de recursos. Lo que hay que trancar es la raíz del problema, es decir, primero el cultivo y luego el narcotráfico. Bueno, hay una pregunta que no voy a pedir que respondan, porque yo tampoco la voy a responder porque no voy a meter en eso que ustedes quieren decir. Alguien que me pregunta, ¿cuál de ustedes cree que es dentro de los actuales precandidatos, Mike Cortés la hace, y dice cuál es dentro de los actuales precandidatos el que más pudiera apoyar a la pequeña y mediana empresa? Tenemos en el auditorio. Vamos a hacer una encuesta luego por la red de manera, pero digamos que de alguna forma.
Los vi nerviosos, pero bueno, está muy bien. Yo tampoco lo voy a responder por ninguna razón, ¿no? Además porque no se sabe, ¿no? Sí, no como responder quién quiere ser millonario, preguntémosle a la audiencia o a un amigo. Llamar a un amigo. Muy bien. Había luego, perdón, yo quería complementar con respecto a lo que dijo Luis Enrique sobre el tema del contrabando. Nosotros desde que llegamos de la DANDI, digamos hace 4 años, hemos venido diciendo que el contrabando en Colombia hoy es a la economía y a la sociedad lo que fue el narcotráfico en los años 90. Realmente el contrabando tiene un alcance verdaderamente, pero primero que todo miedoso, es decir, porque son verdaderamente criminales los que están detrás del contrabando. Lo tienen comprobado las agencias inclusive de inteligencia norteamericanas. Lo que hay allí es una red que inclusive lo que hace es una gran red de lavado de dólares, en donde lo que tenemos es ese mecanismo como mecanismo para que entren los productos de la economía, esos recursos de la economía colombiana. Es un tema en donde tenemos que entender la magnitud para también entender cuál es la herramienta y cuál es el tipo de pelea que vamos a dar. Yo el otro día alguna vez le decía a alguien del gobierno, simplemente como un símil, así como invertimos en su momento para combatir, digamos, la guerrilla y el narcotráfico en muchos Black Hawks y tuvimos ayuda internacional y demás, en este momento deberíamos invertir en inteligencia, deberíamos invertir en seguimiento, deberíamos invertir, por eso la UIAF cumple un papel tan importante. Yo creo que hay un trabajo interesantísimo que se está haciendo. No sé si hay más preguntas aquí en este momento. Tenemos más preguntas por las redes. Bueno, hay una pregunta que es una pregunta fundamental de la política industrial que la voy a hacer en este momento con una introducción. Nicolás Diana nos dice, es clave focalizarse, porque focalizar sectores no es hacer una lista de sectores. Deben priorizarse algunos sectores claves y enfilar todos los esfuerzos hacia ellos. Y me parece válido lo que él está diciendo, porque mucha gente cree que cuando uno focaliza sectores está, digamos, olvidándose del resto o condenándolos a la muerte o diciendo ahí no vamos a hacer algo. Y no es tan cierto. Yo quiero poner un ejemplo y poco para que ustedes me comenten, el ejemplo del sector hotelero, digamos, en el año 2005. Al sector hotelero se le crearon unos incentivos tributarios claros por ley, y esto en el año 2005, y podemos ver hoy en día lo que ha sucedido en términos de hoteles, ¿no? Colombia verdaderamente tiene un crecimiento de creo que cerca del 300% del año 2005 hacia acá en términos de capacidad hotelera, el tipo de hoteles que tenemos, de la presencia en distintos sectores. Es un ejemplo, por ejemplo, en donde uno no le debería dar temor, no le dio temor al gobierno en ese momento, de decir Colombia debería tener una industria hotelera más desarrollada, o el otro ejemplo, digamos, muy notorio es el de la construcción, cuando se le da un subsidio a la tasa de interés para que la gente compre vivienda. Y eso no obligatoriamente es un subsidio a los constructores, es un subsidio a la demanda. Sí. De ese tipo de cosas ustedes saben. No sé si alguno de los dos quiere comentar sobre ello. Yo creo que todo radica en lo que yo planteaba, es un tema de incentivos. Si uno al empresario o al consumidor o al comprador le da los incentivos correctos, se va a mover. Esos incentivos no necesariamente tienen que ser subsidios, ni tienen que ser protecciones especiales, ni una cosa que lo aísle completamente y a uno lo beneficie. No. Es un tema de que si la política es clara para un sector que le permite tener mayor velocidad y prioridad en cierta situación, va a tener una velocidad mucho más grande. Es perfectamente el tema claro el tema de hotelería, como también lo ha sido el tema de vehículos en la historia, como lo ha sido el tema inclusive del café. Obviamente estamos hablando de comienzos del siglo XX. Colombia ha tomado decisiones que son riesgos, claro, son riesgos, pero es fundamental entender que cuando un país asume un riesgo, es porque todos van a meterse en ese riesgo, como lo hizo Corea del Sur, con todo el tema metalmecánico, que le dijeron, nos metemos de frente en esto. El gobierno apoyó, obviamente la figura del gobierno y todo el apoyo que tenía Corea del Sur era obviamente distinto a lo que tiene Colombia, pero fue una decisión general en la que se mete. Y cuando uno se mete en una jugada de esas, tiene que ser de largo plazo, sabiendo que no necesariamente va a reaccionar rápido en el corto plazo. Ya creo que dos cosas que dijo Andrés son fundamentales, si uno piensa en este momento de una política industrial para Colombia. Ya necesitamos las instituciones correctas. Un ministerio de industria o de desarrollo, como lo quieran llamar, el nombre es el que les parezca más bonito, perfecto, siempre y cuando funcione. Y segundo, separen la DIAN en impuestos y aduanas. Que sean instituciones visibles, controlables y ejecutables. Con ese primer paso yo creo que le hacemos un coto al tema de contrabando y focalizamos al gobierno a pensar en la industria local, no solo pensar en el comercio exterior. Sí, Andrés. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y déjenme poner un ejemplo de agroindustria. Perú, ¿qué hizo? Singularizó la agroindustria como algo prioritario. Sacó una ley de promoción, digo, es prioritario para Perú la agroindustria. Vigencia, 10 años. Repito, vence en
en 2021 y ya nos confirmaron que va para el 2031. Vence por segunda vez. Por segunda vez. Porque es del año 2000, ¿no? Claro. ¿Qué tasa de tributación tiene? El 15%. De acuerdo con la Comisión de Sabios Tributarios, la tasa de tributación efectiva sobre utilidades del sector agropecuario es del 104.6%. Claro que dicen, lo pagan pocos, pero claro, es que son tasas totalmente confiscatorias. Claro. Y el caso de la industria, no venga con cuentos que el 70% efectivo es una tasa razonable cuando la OCDE tiene exactamente la mitad o un poquito menos. Entonces, cuando uno singulariza un sector, es para ponerle realmente al árbol de Navidad todas las bombitas que corresponden. El tema tributario, empresarial. El tema laboral. Aquí el tema laboral se ha complicado muchísimo. ¿Qué tiene Perú? Perú tiene una ley laboral que permite contratar por un día, por 8 días, por 2 semanas, por un mes. No importa el plazo. Esto en el sector agropecuario agroindustrial es muy importante porque entonces las cosechas, por ejemplo, son 30 días, entonces lo contratan por 30 días, pero con todas las prestaciones. Aquí, realmente, como eso no se puede hacer, si tenemos que contratar, por ejemplo, los que cosechan café durante todo el año, se acaba la caficultura colombiana, porque no todo el tiempo están cosechando café. Entonces, creo que en la parte laboral hemos echado reverso, no solamente por el tema de las horas extras, sino la inflexibilización laboral de Colombia es tal que por proteger el empleo lo estamos destruyendo. Sí, pero sobre esos temas vamos a tener unas conversaciones particulares muy pronto. En las próximas 2 o 3 semanas vamos a hablar de lo laboral, de lo tributario. Yo en realidad quiero, cuando dijiste lo de Correa del Sur... No, fue un gazapón mental. Ok, porque yo te iba a decir que Correa del Sur también tuvo su política industrial, que además yo estuve en la... Ecuador, ¿no? Sí, no, por eso fue un gazapón mental. Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes, no sé si hay más preguntas aquí en el salón, pero y agradecerle a las personas que trabajaron y que nos siguieron por las redes y que nos hicieron las preguntas. Vamos a seguir haciendo estos debates, los vamos a promocionar, los vamos a hacer todas las semanas y vamos a liberar además nuestro libro, del cual esperamos que ustedes vayan, tengan los mejores comentarios, o bueno, que tengan comentarios, ojalá sean buenos, pero ojo, recibimos también sugerencias y recibimos observaciones. De hecho, el segundo libro es el resultado de un trabajo que incluye los comentarios que nos hicieron en el primer libro. Quiero agradecerle a todos, a ustedes dos como invitados por habernos acompañado, a quienes nos acompañaron en el salón el día de hoy y a quienes nos acompañaron a través de las redes. Hasta luego, muchas gracias.